El justnaturalismo clásico se caracteriza por defender la existencia de una naturaleza común a todos los seres humanos, de la que cabría deducir racionalmente una serie de principios y formas universales de conducta, el derecho natural, que conformarían la noción de justicia, cuya validez será igualmente universal, y en la que deberían basarse todas las leyes positivas que rigen el comportamiento de los hombres. Las consecuencias son, en primer lugar, afirmar la universalidad en la condición humana, lo que deriva en la igualdad de todos los seres humanos. En segundo lugar, afirmar las exigencias normativas de la naturaleza humana supone afirmar que existe un criterio moral objetivo que permite establecer lo que está bien y lo que está mal en cuanto al comportamiento. Y en tercer lugar, afirmar que ese orden moral objetivo puede conocerse a través de la razón humana supone afirmar que los principios fundamentales de la justicia tienen alcance universal. Los autores griegos clásicos no reflexionaron específicamente sobre el derecho, sino más bien sobre la justicia. El pensamiento griego más antiguo piensa en una concepción acerca de la cosmología del mundo, según la cual todo lo existente está organizado y estructurado de acuerdo con un orden o armonía universal, lo que se conoce como el cosmos, al cual deben ajustarse todos los seres humanos, para evitar incurrir en el caos, en el desorden y del cual provienen todos los desastres. Anaximandro es el primero que alude expresamente a una justicia cósmica, la cual gobierna el mundo y hace que cada parte se corresponda con otra, produciendo la armonía. Los sofistas, a partir del siglo V a.C., comenzaron a situar el centro de su reflexión no en la cosmología, sino en la antropología, afirmando que el hombre es la medida de todas las cosas. Sin embargo, fueron muy criticados. Fueron algunos de ellos los primeros en la historia del pensamiento que defendieron la igualdad de todos los seres humanos. Sócrates se refirió constantemente a la justicia y a la ley. Sostiene que por encima de los hombres existe un mundo de valores objetivos, entre ellos el de la justicia, que ostenta un estatus superior a cualquier determinación humana. Considera al Estado como una realidad natural y a sus leyes como la encarnación de ese ideal superior y objetivo de justicia. Debido a la armonía existente entre la justicia objetiva y las leyes humanas, éstas deben ser siempre respetadas y obedecidas ciegamente. Por lo tanto, el respeto a la ley no proviene de su valor intrínseco, sino de su contenido moral, del hecho de que se refleja la justicia divina. Platón es el primer gran eslabón de la doctrina justnaturalista y trata un planteamiento radicalmente utópico, pero cuyo valor radica en reconocer a la razón y a la capacidad de discernir lo justo de lo injusto. En su obra Las leyes afirma que sólo será verdadera y auténtica aquella ley que esté hecha en semejanza a la ley ideal. La fuente del derecho no se encuentra en la voluntad del legislador, sino en la justicia, un ideal ético en el cual el legislador deberá tener siempre en cuenta y siempre puesta su mirada para imitarlo y reproducirlo en la ley. La justicia para Platón es la virtud total de la perfección del alma, la que encierra en sí todas las demás virtudes. En definitiva, del pensamiento de Platón debemos subrayar dos cuestiones fundamentales. Por una parte, que el fin fundamental de las leyes no es conseguir que los ciudadanos adecúen su conducta externa a lo regulado, sino hacer que las personas sean virtuosas, entendiendo por virtud el orden y la armonía interior de las potencias del alma. Por otra parte, la ley es el producto de la razón. Si nos situamos en la perspectiva que el fin de toda ley es la virtud, es decir, que el fin de derecho es educar a los ciudadanos en la vida buena, entonces la razón debe interpretarse como el instrumento capaz de concebir un concepto objetivo y universal del bien. Si para Platón la justicia consistía en una virtud esencialmente individual, para Aristóteles la justicia es una virtud fundamentalmente social, que se realiza esencialmente en la comunidad. Aristóteles afirma que para convencer a los hombres de que practiquen la virtud no son suficientes los razonamientos, porque la mayoría siguen los impulsos de las pasiones y no escuchan la voz de la razón.
Para enseñar a los hombres a vivir rectamente, son necesarias las reglas que amenacen con castigos al desobediente. Generalmente parece que la pasión no obedece a la razón sino a la fuerza. Pero no obstante, ninguna autoridad, salvo el Estado, puede atribuir a sus normas una fuerza coactiva. En consecuencia, la ley es necesaria en cuanto a que es una norma racional que proviene de una sabiduría y de un intelecto y tiene fuerza para obligar. Aristóteles, al ocuparse de la justicia, suscita los tres elementos fundamentales de la vida jurídica: el carácter intersubjetivo del derecho, su fundamento racional y la dimensión coercitiva de la ley. Y a partir de aquí establece el fin fundamental de la política, que no es otro que la legislación. Las leyes son un producto de la actividad política y esta no es otra que un instrumento de la ética, y con ello conecta indisolublemente ética y política. La ley tiene para Aristóteles un doble significado: orden y razón. En primer lugar, desde una perspectiva social, la ley es orden, es decir, es el instrumento para conseguir una convivencia ordenada. Además, Aristóteles no explica exactamente en qué consiste este orden, pero distingue dos tipos: el orden natural y el orden de la razón. El orden natural corresponde al mundo físico y lo concibe como organización y como razón de proporción entre los opuestos. La cuestión más compleja que suscita Aristóteles versa sobre la relación existente entre la ley y la naturaleza, y no en vano ha sido bautizado como el padre de la ley natural. Al fin y al cabo, su influencia sobre los pensadores y naturalistas posteriores es determinante, como por ejemplo para Tomás de Aquino. En la Ética a Nicómaco alude a la diferencia entre lo justo por ley y lo justo según naturaleza, considerando esto como expresión de una justicia objetiva en las relaciones humanas que deriva de la propia naturaleza y como tal resulta inalterable y permanente, más allá de cómo puedan resolverse las controversias. Natural es lo justo que tiene la misma fuerza en todas partes, independientemente de que haya sido o no mandado, y lo justo por ley, en cambio, es aquella solución cuya justicia le viene de que haya sido establecida así por una ley humana. Aquí es donde se ha visto siempre una primera distinción entre el derecho natural y el derecho positivo. Donde más profundiza Aristóteles sobre la relación entre el derecho y la naturaleza es en la retórica, a propósito de la distinción entre la ley, escrita o no, que es la propia de algún pueblo, y aquella otra ley que es común para todos. En este punto señala que existe un justo y un injusto común por naturaleza que todos reconocen, aunque no haya ningún mutuo consentimiento ni acuerdo entre unos y otros. Séneca construye una doctrina de la fraternidad y del amor universal, y para él, los hombres son iguales y consanguíneos por el mero hecho de ser hombres, porque participan de una única esencia divina, y de igual modo afirma: el alma buena y grande, que es Dios mismo hospedado en un cuerpo humano, puede encontrarse tanto en un noble romano como en un liberto o un esclavo. En cuanto a Cicerón, hay que decir que sus escritos son los que recogen y transmiten la herencia del pensamiento clásico a las generaciones posteriores, tanto a las medievales como a las modernas. Él no fue un pensador original y tampoco lo pretendió, pero construyó un sistema de pensamiento ecléctico tomado de fuentes diversas, como son platónicas, aristotélicas y estoicas. Se le puede considerar el primer filósofo del derecho. Con relación a la justicia, sigue a Platón, concibiéndola como una virtud total. Se plantea el origen del derecho, cuyo sentido no puede alcanzarse en el derecho positivo, sino en la filosofía. De ahí que para explicar la naturaleza del derecho haya que profundizar en la naturaleza del hombre. Una vez establecido el derecho natural como fundamento de la ley positiva, Cicerón desarrolla su teoría del Estado fijándose básicamente en el derecho positivo. Clarifica el valor fundamental de la certeza en el derecho como garantía para evitar el abuso y la arbitrariedad, afirmando que todo deviene incierto cuando se aleja del derecho, y reclama su necesario concurso para la libertad, diciendo que seamos esclavos de las leyes para poder ser libres. Así pues, y como conclusión, tenemos que entender que para el naturalismo clásico,
La fuente normativa del derecho se encuentra en la naturaleza. Bueno, pues esto ha sido todo. Esta es la segunda parte de Filosofía del Derecho. Espero que les haya gustado y un saludo.